A continuación, el profesor Georges Lobné, muy amablemente, accedió a hacer una síntesis de la presentación que envió al seminario el profesor Benjamín Estora. El profesor Estora es un especialista en historia del Magreb y de la Europa, tiene una larga trayectoria de publicaciones sobre este tema y actualmente se desempeña como profesor de historia magrebí en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Todos. Y segundo, extraer unas ideas relevantes de un texto bastante denso y escrito en francés. El Benjamin Stora, que es conocido en Francia, yo diría más como un especialista de la guerra de Argelia como fenómeno memorial, tituló su ponencia La vuelta de los recuerdos de la guerra de Argelia en las sociedades francesa y argelina. Insisto sobre las sociedades, ya que su texto nos da una mirada en paralelo de esta vuelta de una memoria, según él, sepultada durante esos últimos 40 años. Su texto empieza con una reflexión sobre la coincidencia de los contrarios que representa la guerra de Argelia. O sea, para Francia y para Argelia esta guerra no tiene la misma significación histórica al nivel memorial. Los argelinos consideran que esta secuencia temporal que empezó en noviembre del 54 y que terminó en julio del 62 fue una revolución y celebran esta revolución como un acto fundador de su nación. Los argelinos enfatizan el número de víctimas, según ellos 1 millón de muertos durante este periodo reducido de 8 años, cifra sumamente exagerada, ya que de manera mucho más probable el número de muertos se sitúa entre 250.000 y quizás 500.000 argelinos musulmanes. Del lado de Francia no se habla de revolución, sino de guerra de Argelia, y muy en particular desde junio del 99, desde que la Asamblea Nacional Francesa, por votación, optó por esta calificación de guerra de Argelia. Se trataba de poner fin a expresiones anteriores, en particular la manera de designar esta guerra que había sido utilizada durante la guerra misma, o sea, hablar de operaciones de policía internas. En Francia, obviamente, no hay ninguna conmemoración oficial de la guerra de Argelia, ni siquiera del Tratado de Paz de 1962, conocido como Acuerdo de Évian. Sin embargo, como apunta Stora, esta guerra ha constituido un trauma de igual magnitud para Francia. La guerra de Argelia provocó la caída de la Cuarta República Francesa y provocó la subida al poder del general de Gaulle y la fundación de la Quinta República. Provocó el exodio de 500.000 de los famosos llamados pies negros, o sea, los franceses nacidos en África del Norte, y la masacre de todas las tropas supletivas del ejército francés, los llamados harkis. Una pregunta que se hace Benjamin Stora de golpe y porrazo, como dicen los españoles, es ¿por qué tanta agudeza en este conflicto? ¿Por qué tanta dureza del conflicto? Y Benjamin Stora nos acuerda una frase de François Mitterrand en la época ministro en el gabinete de Pierre Mendès France, en el 54, François Mitterrand había dicho: Argelia es Francia. Y según Benjamin Stora, esa sola frase explica en gran parte la agudeza de lo que va a ser la guerra. Para una gran mayoría de franceses en la época, Argelia era Francia. No se trataba precisamente de una colonia, se trataba de un pedazo del territorio nacional.
ahonda el tema Benjamin Stora, acordándonos que Argelia era francesa desde hacía 130 años, o sea que Argelia fue francesa antes mismo de la provincia de Saboya o de la ciudad de Niza, por ejemplo. Según Benjamin Stora, hoy en día existen unos fuertes disturbios de la memoria con respecto al conflicto argelino, y en este sentido la ponencia de Stora tiene especial relevancia para los colombianos, ya que ustedes están viviendo su momento memoria, ¿no? su era de la conmemoración, como dice Pierre Nora. Lo que apunta Stora es que los disturbios de la memoria no son evidentemente los mismos en Francia y en Argelia. Para Francia, como lo apuntó el colega de origen senegalés, o sea, el francés negro, tal como él se definió él mismo, para Francia esos debates acuden casi todos al tema de la identidad nacional, o sea que la guerra de Argelia permite un paso de costado para reflexionar sobre la identidad francesa. ¿Uno puede ser francés y musulmano a la vez? Primera pregunta que provoca esos disturbios de la memoria. ¿La utilización de la tortura era justificada para combatir el terrorismo o no? Y tercera gran pregunta, ¿la existencia del racismo hoy en día en Francia se debe o no al legado de esta historia colonial? Del lado argelino, la gran pregunta sería ¿por qué la guerra de Argelia acabó con el pluralismo político y puso en escena un partido único? Segunda pregunta, ¿qué queda del nacionalismo argelino anterior a la guerra que ellos consideran como de independencia? Otro aspecto que enfatiza Benjamin Stora, pero sobre el cual voy a ir mucho más rápido, es que según él esos disturbios de la memoria encajan dentro de la era global de arrepentimiento que vivimos desde Estados Unidos, Alemania, Chile, Israel, etc. Desde hace más de 10 años estamos viviendo un vértigo del arrepentimiento generalizado. Stora, muy interesado por la mediatización de esos disturbios de la memoria, reflexiona enseguida sobre el papel de los periodistas y de los medios en este fenómeno que él llama mundializado del arrepentimiento. El punto siguiente de su texto precisamente quiere ahondar el lazo entre los medios y los brotes de la memoria en Francia y en Argelia. Y pone de relieve la iniciativa del primer ministro francés Lionel Jospin el 4 de noviembre del año 2000, cuando Jospin dio su respaldo a una carta abierta de varios intelectuales franceses, entre ellos Henri Alleg y también el matemático Laurent Schwartz, carta abierta que proponía condenar la tortura hecha durante la guerra de Argelia. Es una carta abierta del 4 de noviembre del 2000, y el primer ministro obviamente abogó a favor de esta carta. Stora apunta que esa carta abierta llegó en un momento en el cual la memoria de la guerra de Argelia era muy mediatizada en Francia desde hacía unos años, en particular por el periódico Le Monde. Le Monde había publicado durante todo el año 2000 varios testimonios de ex víctimas de la tortura en Argelia. No voy a entrar en los detalles, pero el caso muy famoso de una mujer argelina violada por los militares franceses, y también el caso de una militante argelina independentista torturada en el año 57. Para Benjamin Stora hubo una liberación de la palabra en el año 2000 de parte de las víctimas,
pero una liberación de la palabra que liberó otra palabra, a saber, la palabra de los generales franceses que precisamente a finales del 2000, a partir de noviembre, también empezaron a testimoniar. El general Massu, que tenía 92 años en noviembre del 2000 y que empezó a pedir perdón de cierta manera, ¿no? Aludiendo a sus propias exacciones, y también el general Paul Osarès, que reconoció haber torturado a 24 personas y haberlas matado en manos propias. Y, o sea que actitudes distintas, porque Osarès, el general Osarès, no estaba en una lógica del mea culpa como el general Massu, o sea, dos actitudes opuestas. Lo importante, dice Stora, es que el debate estaba lanzado y que este brote de memoria no cesaría a partir de noviembre del 2000. Gran paradoja, dice Stora, porque dar al público, ofrecerle, brindarle esa memoria de las torturas en el año 2000, ¿por qué hacerlo? Ya que todo el mundo conocía las torturas de la guerra de Argelia y desde hacía años. Entonces, ¿en qué consiste la paradoja según Benjamin Stora? Es que todo el mundo sabía desde los años 50 todos los hechos descritos en el año 2000, pero que desde él identifica todos los libros que en los años 50 han descrito todas las torturas del ejército francés. Son varios libros muy famosos. Artículos también en el Observateur, incluyendo comparando el ejército francés con la Gestapo en los años 50, otros libros como Contre la torture del 57, La Question, libro del 58, La Gangrène del 59. O sea, todos esos hechos son bien conocidos, pero luego entran en el olvido durante 40 años. Y la gran pregunta de la ponencia es ¿por qué sepultar la memoria de esta manera? Según Benjamin Stora, es un problema de culpabilidad compartida. Culpabilidad de la izquierda francesa, culpabilidad de la derecha francesa, culpabilidad de todos los actores de la guerra, incluido culpabilidad de los propios vencedores de la guerra, los independentistas argelinos. Y Benjamin Stora va a analizar cada una de esas culpabilidades, empezando por la de la izquierda, la izquierda francesa estaba en el poder durante inicios de la guerra de Argelia. Fue la izquierda francesa que votó los poderes especiales en el 56, que permitió mandar a la juventud francesa a luchar en Argelia. Según Stora,